Hola, buenas tardes. ¿Nos reciben desde ahí? Hablamos de Santa Fe. Hola muchachos, desde La Rioja los Hoy, escucho, los veo bien. Sí. Paraná también escucha. Villa María escucha. Ok, muchas gracias. Hola, disculpen, ¿me escuchan de nuevo? Estoy probando sonido por eso. Sí, Paraná te escucha bien. Reconquista también se escucha. Perfecto, muchas gracias.
acuerdo. Buenas tardes. ¿Qué regional están presentes? Buenas tardes, de Reconquista. Buenas tardes, Reconquista. Villa María, buenas tardes. Buenas tardes, Villa María. Buenas tardes, San Francisco. Buenas tardes. Buenas tardes, Resistencia. Buenas tardes, Resistencia. Bueno, ¿cómo estamos para hacer un día viernes, me imagino, con todas las pilas? Esperando el fin de semana. Silencio. Estamos con la expectativa porque quedamos a un punto ahí y estamos... Están sufriendo. Qué mal que no venía. El fútbol siempre da revancha, ¿no? No hay que hacerse problema. En fin. Bueno, llega al final, última clase que vamos a tener. De alguna manera, lo que tengo para referirles es lo que queríamos llegar a lo que es el acto administrativo, pero voy a tratar de llegar a la definición y a todo lo que tenga que ver con el acto administrativo de acuerdo a lo que vayamos participando, porque de alguna manera todos en la facultad, de alguna manera estamos relacionados con acto administrativo que llevamos adelante. O sea, son, de acuerdo a lo que hemos venido viendo, decisiones que imparte la administración en ese poder o potestad que se le brinda al órgano a través de las distintas normativas y que de alguna forma se ponen en práctica en distintos lugares. Hay distintos actos administrativos y generalmente nosotros estamos involucrados con eso de diferente manera. La mayoría de las áreas de los sectores no docentes emiten actos administrativos, resoluciones, disposiciones, así que vamos a charlar sobre lo que conocemos o lo que suponemos que conocemos que son actos administrativos dentro de nuestro trabajo y tal vez de ahí también salga la definición de qué es lo que entendemos por el hecho administrativo. Saben que están subido a la plataforma, está el trabajo donde se define al acto administrativo y se lo compara con los demás actos administrativos y el hecho. Así que podríamos empezar de a poquito. Hoy me tomo el tiempo y me tomo unos mates mientras los escucho. Clase final, de alguna manera todo está relacionado con todo y ahora me toca a mí escucharlos y ver cómo me dan cátedra. Gago que se apronta para agarrar el micrófono, qué jugador. No tiene el mouse. No, tiene el mouse. Ah, te quedaste sin mouse, me parece. No, pero no encuentro... Pero a ver, ¿por dónde quiere que arranque? Empecemos por ahí. Por donde vos quieras. Pelota dominada, dale. Oh, no, pero tengo un problemita de... ¿Se les guisó el mouse? No encontré mi carpeta donde hice los apuntes, pero algo me acuerdo, así que voy a apelar a la memoria y al verso. Aro, entonces. Ay, ahora, por ejemplo... No, yo te había sacado lo del acto administrativo, pero yo me había ido por el lado más de los vicios. Ajá. Todo eso de que hay actos que pueden ser anulables, nulos e inexistentes, cualquiera de esas tres opciones. Y yo había hecho un trabajo más o menos en base a eso, porque, por ejemplo, en el primero, estoy apelando a mi memoria, cuando es anulable, decía ahí que podía tener algunas fallas, pero no por eso podía dejar de cumplir su cometido, digamos. ¿De acuerdo? Creo que había un órgano superior que podía decir, sí, tiene alguna falla, pero puede andar. Anulable, ese era nulo, bueno,
No hay nada más que decir. Y inexistente también, digamos. Yo por ahí ahora no recuerdo, había hecho todo, voy a ir salteando porque encima no encuentro acá. Es largo el prólogo, digamos, el índice. Ajá, no lo encontrás. Bueno, pero no está mal, está bastante bien orientado. O sea, para que existan los vicios, indudablemente que tenemos que tener un acto administrativo que tiene que tener de alguna manera elementos que tengan alguna deformidad para que sean atacados. O sea que lo que tendríamos que ver, ¿cuáles son los elementos? ¿O qué entendemos que tendría que tener un acto administrativo como elemento constitutivo? La competencia, la voluntad, el objetivo y la forma. Eso es lo que, digamos, va a ser los apuntes, digamos, que vos habías dicho. Perfecto. ¿Y qué También... entendemos por eso? ¿Qué entendemos por competencia? Que esté dictada por quien Te fuerte y claro nomás. Que esté dictada por quien esté autorizado reglamentariamente a hacerlo. No, cuando hablamos de competencia, lo dimos ayer, acá dicen los compañeros, de que el acto debe estar dictado por aquel que de alguna manera tiene las potestades conferidas a través de reglamentaciones para poder dictar el acto. ¿Qué les parece a ustedes? Yo tengo una definición también en base a los ¿Sí? apuntes. Puede ser, competencia dice que es el conjunto de facultades que un órgano puede legitimizar ejerciendo en razón de materia, territorio, grado y tiempo. La competencia en razón de grado, una organización inferior no toma decisiones, digamos, en base a la que haya tomado una superior. En eso se refería el libro, digamos. O sea, es como la escala, la línea esa vertical de la que hablábamos ayer. Bueno, sí, ayer hablamos de la competencia, que también tiene grados y tiene jerarquías. O sea, esto es lo que estuvimos hablando. Pero supongamos esto. ¿Cuál sería de alguna manera un acto que podríamos llevar de acuerdo a lo que nos dice y en qué potestad se incluiría ese acto administrativo que podía desempeñar algún personal no docente, de acuerdo a nuestro convenio colectivo de trabajo? Es fácil. Perseguimiento, dijimos. No es patrimonio. Lo que le corresponde a cada función. ¿Cuál sería el acto administrativo que puede llevar adelante un personal no docente? Acuérdense, estamos hablando de que tiene competencia y que de acuerdo a nuestro convenio colectivo, ¿cuál sería la potestad que estaría ahí asumiendo? Acaba de tirar el compañero Fabián de Paraná un dato que ya les puede servir. Como vos decís, como por ejemplo lo que hablábamos ayer del concurso, un docente puede recusar, ¿a eso te referís? El acto administrativo, vamos, lo dijo, lo podés... Un apercibimiento, o sea, la competencia te la da porque es un director, digamos. El convenio colectivo de trabajo dice que los directores pueden aplicar una sanción. Y cuando hablamos de qué tipo de potestad es la que está involucrada, es la sancionatoria. ¿Se entiende? Pero ahí el acto empieza, por ejemplo, puede ser desde un jefe de departamento que le eleva hacia... El tema es quién lo hace el acto. Claro. Porque el otro va a pasar a ser parte de lo que es... O sea, el acto lo hace el director. O sea, cómo esos son parte de los motivos, parte de los fundamentos, parte de los elementos que constituyen el acto administrativo. Bueno, seguimos. Acto administrativo, de alguna manera, ¿cómo sigue? ¿Qué tendría que tener? Como había dicho la compañera. A ver, otra regional que me lo diga. Acá Laura me decía que el acto administrativo tenía que estar conformado por ¿qué elementos? Competencia, voluntad, objeto y forma. Perfecto. Competencia, voluntad, objeto y forma. ¿Qué tendríamos o qué entienden por voluntad? ¿La competencia quedó clara o no? Sí.
competencia, voluntad, objeto y forma. forma. La voluntad de querer hacer o no el hecho. Ujú. En la voluntad son los errores. O sea, en los vicios de la voluntad puede incurrir una persona si, bueno, comete un error, lo hace con dolo, digamos, mala intención, violencia, simulación. Ahí estamos hablando perfectamente de los vicios. Se ve que ese tema te lleva, el tema de los vicios como que de alguna manera, no sé, te llama. Pero estamos hablando primero, antes de llegar al vicio, tendríamos que estar hablando de qué es lo que compone la voluntad. Entonces yo estoy mirando mal. La capacidad de decir con libertad si se desea hacer algo. Fuerte. Bueno, si vamos a leer un poquito en lo que fue el material donde les puse de autoría de el doctor Gordillo, vicios del acto administrativo, objeto y competencia, lo tienen aclarado de alguna manera en donde en la primera página dice cuáles son los elementos esenciales del acto administrativo. Y dice que hay un fallo de la Corte Suprema que en materia de nulidades dijo que eran 3: competencia, objeto y forma. Y por supuesto que también la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo agrega otros requisitos. Pero la Corte Suprema simplemente ha entendido de que el acto administrativo tiene que tener, para de alguna manera no estar viciado, tener competencia, objeto y forma. De la competencia ya hablamos. También, el objeto, ¿qué entenderíamos que podría llegar a ser? Es el procedimiento que vamos a hacer. No. El objeto No, la es causa sería. sancionar, La causa. comprar. Claro, la causa sería. La forma. Entonces, la materia o el contenido sobre el cual se decide, sobre el cual se toma decisión. Sobre el Ven, hecho. estaríamos hablando, en principio, el objeto tiene que ser la causa que va a motivar el acto. De alguna manera, supongamos, siempre cuando vemos una resolución, vieron que la resolución tiene una característica muy especial. Cuando arrancamos con la parte del visto, en el visto siempre va el hecho que de alguna manera motiva el acto. Visto la necesidad de, visto que tal cosa, visto. En el visto, de alguna manera, está lo que va a ser el objeto. Después tenemos que, y considerando, y en el considerando va el relato de todo lo que va a fundamentar lo que estamos presentando en el visto, que es todo lo que sea la situación de hecho y de derecho. Entonces ahí se relata que fulano de tal no concurrió y que eso, que el otro, y que el convenio colectivo de trabajo en tal edad, toda esa parte, hechos y derecho, va en el considerando, para posteriormente ir a la parte resolutiva, que dice, por ello el decano de la facultad resuelve. Y en la parte resolutiva, indudablemente, que va la decisión que se toma en virtud de haber tomado en cuenta hechos, derecho y de tener en cuenta cuál fue el acto motivador, el hecho motivador de la resolución. La causa de la resolución. Bien. ¿Qué opinan? Vamos, clase, hoy les toca a ustedes hablar.
Depende cómo trabajen hoy, ¿el trabajo es individual o es de grupo? Si están tan flojos, me parece que va a ser individual. A trabajar, muchachos, que están con la carpeta en la mano, así que lo único que hay que hacer es leer. ¿Alguien vio o pudo apreciar el tema de la ley de procedimientos administrativos que subí a la plataforma? ¿O la tienen a mano? Profe, yo lo que hice sobre eso de la ley, traté de dividirlo, digamos, como la administración pública y su función administrativa, pero en otras palabras, no tomando las palabras legales, no sé si... Está bien, yo lo que les quiero explicar es que ustedes van a encontrar en la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo la definición del acto administrativo y también van a encontrar cuáles son los caracteres. O sea, se los va a definir y les va a decir qué es lo que significa cada uno. Por eso les dejé la Ley de Procedimiento Administrativo a mano. A ver si alguien lo encuentra y lo lee. Las normas del procedimiento que se aplicarán ante la administración pública. No. Acto administrativo. Baje. No, eso es plazo. La ley de procedimiento administrativo. No, cuestión de competencia tampoco. Requisito, ahí está. Arriba. ¿Qué dice ahí? Ahí está. Bueno. Ahí tenemos los compañeros que les van a pasar a contar qué es lo que dice la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo y, por supuesto, artículos y qué dice cada uno de los elementos y los requisitos del acto administrativo. A ver quién es el que habla, a ver. Artículo 7. Artículo 7 de la Ley Son Nacional. Requisitos esenciales del acto administrativo los siguientes. Competencia. A. Ser dictado por autoridad competente. Causa. Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable. Ahí, una pausa. ¿Escucharon lo que es la causa? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Dónde la encontraríamos nosotros cuando tenemos que realizar los actos administrativos? El tema de la causa. En cada uno de sus trabajos, ¿cuál sería cuando tienen que ver un acto administrativo y tratar de entenderlo? Artículo 7, Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. Un contrato para un docente. El hecho, bueno, es el contrato. Antecedentes, todo lo que puedo llegar a juntar para realizar el contrato. Y el derecho aplicable. La causa es... No, estamos hablando de la causa. La causa es la necesidad de contratar a alguien para que cumpla con un objetivo. Ese alguien, o sea, los fundamentos es que hay una necesidad que tenés que cubrir de que contratar a alguien para tal lugar, con tal requisito, para que dé la cátedra y con tal presupuesto. O sea, todo eso tiene que ser lo que va a ser la parte formativa de que te va a ser la causa. Vos son los elementos que tenés. Sigo. ¿Quién sigue? ¿Encontraron la ley de procedimiento? ¿Encontraron lo que dice a partir del artículo 7? Sí, dame ahí, aprendí cuando... Sí, ahora encontré, no, porque el título 3 ahí está, no lo podía... Bien ahí. Bueno, a ver cómo sigue. Es que al distraerme encontrar, no sé en cuál quedó, cuál leyó el... ¿Hasta dónde llegó? Sí. El punto... Objeto. No leíste objeto, hasta causa, sí. O sea, Hasta causa llegó. O sea, empezamos con la competencia. Vamos a hacer un repaso por todas las regionales. El primero es competencia. Queda claro el tema de que el acto administrativo lo tiene que dictar persona con competencia. Si queda claro, y que me digan quiénes entienden que son los que tienen competencia.
dentro de nuestra facultad para dictar actos y qué tipo de actos. Decano, directores. Decanos. Decano. Los secretarios. Firma el decano. Sí. Firma junto Pero con el decano. conjuntamente con el decano. El consejo. Consejo directivo, sí, tiene competencia para dictar las designaciones del personal docente. ¿Quién más? Consejos departamentales. Proponen. Proponen siempre. No tienen potestades para dictar acto administrativo. Hacen propuesta al Consejo Directivo para la designación. Pero ¿Y los distintos secretarios? Secretario académico, administrativo. ¿Cuál sería el acto? Si vos me decís, decime cuál es el acto que podrían firmar. ¿O cuál conocés? Bueno, por eso, escuchá. Generalmente lo que tenemos que ver con el tema de las competencias, recién se las decía. Para imponer sanciones, podría ser que sea un secretario, porque también así como la puede aplicar un director, podría aplicar una sanción de un apercibimiento un secretario. Lo podría llegar a aplicar, pero por lo general está claro que las sanciones que estipula nuestro convenio colectivo de trabajo dice que las de apercibimiento son impuestas por la competencia no inferior a director. Después podría ser el secretario y también podría ser el decano. Cuando vemos que los demás actos que se llevan adelante generalmente son actos resolutivos de lo que es la facultad. Los secretarios, en la mayoría de los casos, acompañan con la firma las resoluciones de las diversas áreas. Supongamos, un secretario, pero no es una resolución del decano, generalmente, supongamos que es en la designación o en un concurso no docente, firma el secretario administrativo junto con el decano, acompaña la firma, pero la resolución dice el decano resuelve. No es requisito que esté la firma. No es un requisito secretario. esencial que esté la firma del secretario, porque lo importante es quien tiene la potestad es el decano. La firma, de alguna manera, del secretario lo que avala es que el acto, en la escala de responsabilidades, está avalado por un órgano inferior que de alguna manera tuvo participación en ese acto. Cuando hablábamos de que había lo que es autoridades que también tienen que emitir opiniones, muchas veces se entiende de que estando la firma del responsable del área le da más solidez al acto administrativo. Pero si lo vemos esencialmente en una resolución, simplemente cuando dice el decano resuelve, tiene que estar la firma del decano. Entonces, a tu pregunta con respecto al tema del secretario, los secretarios, o sea, si vamos a las cuestiones que tienen que ver en la mayoría de los actos administrativos que vemos nosotros, la firma está, como decía, un director que puede firmar lo que es un apercibimiento, un decano que firma una resolución y también el consejo directivo, que son los que aprueban lo que son los llamados a concurso, lo que pueden llegar a aplicar sanciones a estudiantes y no docentes. Entonces, medianamente en ese camino es por eso que están las competencias. Si alguno tiene algún acto que me pueda decir, lo vemos y charlamos sobre si es una competencia y es un acto administrativo. Profesor, acá Venado Tuerto. Nosotros tenemos en la parte contable que el decano hace una resolución de decano cuando algún docente todavía no se realizó el monotributo para que nosotros le realicemos algún pago, entonces el decano resuelve que le realicemos el pago igual, ya que no tenemos la documentación atrás para adjuntarle al pago, a la factura, digamos. No sé si podría ser ese el ejemplo. Sí, es un acto administrativo. El fundamento, veamos cuál es el fundamento. O sea, ustedes están realizando lo que sería el decano un anticipo. Claro. O sea que fundamentado a que el docente todavía no ha cumplimentado con los requisitos necesarios para el alta, que son que adjunte todo lo que son
las constancias de reconocimiento médico de la nación, de que adjunte el currículum, título, que junte todos los papeles para que se pueda dar de alta, que se confeccione el HN1, todo lo que tiene que ver con los requisitos que pide el rectorado para el alta, el docente, entre que empieza a dar clase y hasta que se hizo de todos los papeles, pasan 1 o 2 meses. Entonces lo que vos me estás diciendo es que el decano a ese docente le está reconociendo el pago, está haciendo un anticipo, un pago, hasta que se le regularice normalmente el alta en el cargo que va o que está dando clase. ¿Es así? Claro, sí, por ahí son más los que están dando alguna tecnicatura. Serían más contratados acá por la facultad. No sé si viene el pago directo de rectorado. Está bien. En el caso de que depende de qué tecnicatura, la tecnicatura superior en informática, esa tienen de alguna manera financiamiento por parte del Estado, y las demás tecnicaturas, algunas otras, tienen lo que recaudan por producidos propios. O sea que la designación que hace el decano se afecta al inciso 12. Claro, sí, sería más por producidos propios que... Por producidos propios, exactamente. Bueno, sí, lo que es un acto administrativo, lo firma el decano, lo que está buscando el decano de alguna manera, y ahí es lo que es la causa, lo que hace que haya una voluntad administrativa de decir de que se está haciendo un anticipo de un pago a una persona que está demorado porque no ha cumplido con los requisitos. Es una forma que tiene el decano de hacerlo. Lo que corresponde es que, indudablemente, la vía es que se dé el alta, porque para algo están los requisitos establecidos para un alta en cualquiera de los cargos, tanto docente como no docente, que se deben cumplir. Pero sabemos que es un tiempo que se demora la burocracia, que bueno, me imagino que el decano, para tratar de preservar el docente o para que no se demore tanto, hace un acto administrativo tratando de solucionar la cuestión de la demora en el tiempo. Otro ejemplo que tengan por ahí. Pero ¿es válido cualquier acto administrativo desde el más básico, digamos, o estamos hablando de los actos de arriba nomás? Digamos, de autoridades superiores. Bueno, vamos a verlo. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué te parece si leemos los elementos para que vos puedas distinguir cuáles son los actos administrativos de lo que puede ser un simple acto? Porque hay actos que de alguna manera, para que sean acto administrativo, tienen que tener después un refrendo o tienen que tener una aprobación posterior de una autoridad con competencia para que ese acto sea válido. Ahora lo vamos a ver, por eso que digo. Si querés, yendo a partir después de la causa, o si querés arrancar con los requisitos de vuelta, léeme todos los requisitos del acto administrativo, así te ubicás, y vos después me decís qué entendés vos por acto administrativo ahí en la regional. Bueno. Ahí. Para todos, igual él para él. Léelo para todos, así te escuchamos, porque lo está leyendo para vos, ¿no? Hacé una transmisión en cadena nacional. No, porque yo iba a tirar que me ilumine usted, digamos, porque me confundí un poquito para decir únicamente acto administrativo que puede, digamos, hacer un decano, pero digamos, la compañera acá de académica, ella inscribe alumnos, eso es un acto administrativo, por supuesto, ahí no hay sanción, no hay, digamos, afectaciones para otro lado, pero es un acto administrativo en sí. Mi confusión... Si estuviste leyendo lo que te dejé para el acto administrativo y para los vicios, tenés que fijarte que la administración produce también hechos administrativos. O sea, lo que tenés que ver es que entre la diferencia del hecho y del acto, lo que tenemos que ver es que todo acto administrativo produce efectos jurídicos. Entonces, muchas veces lo que tenés que ver es que
para diferenciar, tenemos que ver que el acto administrativo tiene que cumplir con que tenga una voluntad, tiene que estar dado por una competencia, tiene que cumplir con requisitos de forma para poder ser un acto administrativo que después va a cumplir con un efecto jurídico particular o general. Y ahí está la diferencia, en donde cuando es de efecto simplemente individual se entiende como el simple acto administrativo, y después está cuando es de efecto general, se le llama al reglamento. Cuando de alguna manera, suponte, lo que es el convenio colectivo de trabajo es un acto administrativo que se lleva por parte de las autoridades de rectorado con el gremio no docente y tiene alcance para todo el personal no docente de la universidad. Es un reglamento. Hay autores que entienden que ese es un acto administrativo de carácter general. Hay otros que dicen de que no es acto administrativo porque ya pasa a ser reglamento y tiene un sistema propio para regularse. Pero bueno, seguimos con esto. Iluminarte sobre lo que es el acto administrativo, tenemos que ir viendo los caracteres, y la primera de las cuestiones que tiene el acto administrativo es que produce efectos jurídicos. Pero también, ojo, ¿te acordás ayer que yo decía qué pasa si alguien está cortando césped en la playa de estacionamiento y rompe un auto? Un vidrio. Eso no es un acto jurídico, es un hecho, pero produjo también efectos jurídicos. La diferencia en dónde está, en que en el acto jurídico hay una voluntad emanada de una autoridad que de alguna manera dispuso que se realice un acto, y en el otro no hay voluntad administrativa. Es un simple hecho que pasó y que trajo consecuencias jurídicas. Profe. Sí. A mí me mareó un poco el tema de lo de acto material, acto jurídico y hecho jurídico. Entonces traté de investigar y como para tratar de entender cuál es la diferencia entre los tres. Bueno, no sé si puedo leer algo que busqué para los compañeros, para ver si estamos... Perfecto. Hay una cuestión para ponerte en tema. El acto administrativo, los simples hechos, los hechos en materia civil son totalmente diferentes a lo de materia administrativa. Generalmente cuando vamos a hablar de acto administrativo es diferente a lo que es el acto jurídico, porque siempre, de alguna manera, en el acto jurídico hay una bilateralidad en las voluntades. En cambio, en el acto administrativo hay una sola voluntad. Pero te voy a dejar que, de acuerdo a lo que vos leíste, por eso estábamos en el acto administrativo, que de alguna manera le puedas explicar a los compañeros cómo trataste de desenredar esa madeja. Sí. O sea, arranqué por el tema de lo que es pública, siempre se desenvuelve con la racionalización de la cantidad de actos administrativos que pueden envolver, y que cada acto administrativo tiene que llevar en sí un conocimiento para poder ejercer las garantías administrativas de su propio acto. Por ende, la función administrativa se va a manifestar siempre por actos jurídicos, hechos jurídicos y actos materiales. Y lo que traté de glosar es de cada uno un significado cordial, digamos, como para poder entenderlo. Entonces lo definí como a los actos materiales administrativos, como que son los que no producen ningún efecto de derecho ni se ligan como antecedentes jurídicos de los actos administrativos. Los actos materiales pueden además implicar las operaciones técnicas para el desarrollo de la administración. O sea, es como aquello que lleva la parte lineal del acto administrativo. Y los actos jurídicos son los que se realizan para alcanzar ciertos efectos de derecho. Con el nombramiento de un empleado, por ejemplo, el otorgamiento de una concesión, un contrato de obra pública o un contrato de suministro. Es en sí el acto que implica una normativa que le da derechos y obligaciones. Y los hechos jurídicos, como que son aquellos que sin proceder de un orden de autoridad superior o
antecediéndola producen efectos jurídicos y dan lugar a una responsabilidad, como en la falta de servicio o en el caso de que haya prácticas y resulte una persona, por ejemplo, en una práctica de tiro resulta una persona muerta o herida. No hay aquí un acto administrativo, que quiera la muerte de una persona, surge la responsabilidad por la mala prestación del servicio o por el hecho de matar a un ciudadano pacífico. Y los simples hechos administrativos pueden originar, aunque no siempre, efectos jurídicos. Es como que la normativa procede de instancias superiores a instancias inferiores. Eso fue lo que yo traté de encontrar como para tratar de dirimir entre lo que es un acto material, un acto jurídico y un hecho jurídico dentro del ámbito administrativo. Bueno, está bastante bien. Vamos a aclararlo un poquito. Si tuviéramos que hacer un círculo, podríamos primero dividir a la mitad, como hacía el corte en algún momento de la naranja o de la manzana para ver si sale pareja o despareja, que tenemos lo que es en la actividad administrativa los hechos y los actos. Bueno, el hecho es la actividad material, la actividad física del Estado. El hecho puede ser también, de alguna manera, consecuencia de un acto. Supongamos que mandamos a voltear una pared dentro de la facultad. Hay un acto administrativo emanado de una autoridad que dice que hay que demoler. Y esto lo van a ver como ejemplo dentro de lo que fue el material que les dejé a ustedes. O sea, hay una orden, hay un acto administrativo que manda a hacer un hecho. Bueno, ese hecho, indudablemente, de que está hecho por autoridad, tiene que ser resuelto por la administración y, por supuesto, causa efectos jurídicos. La diferencia que siempre hay entre el simple hecho, que también puede pasar, de que esa pared alguien vaya y la voltee sin tener el acto administrativo. O sea, en las dos situaciones estamos frente a un hecho de la administración. Uno que tiene como respaldo un acto administrativo y otro que no lo tiene. Entonces, cuando hablamos del acto, y la diferencia entre el acto y el hecho es que hay voluntad por parte de la administración. O sea, lo que encontramos es que hay una manifestación intelectual por parte de la administración. Hay una actividad intelectual en el acto administrativo. Entonces, la manifestación es que esa voluntad es unilateral, es del Estado, que se manifiesta a través de un acto y que tiene efectos jurídicos. Entonces, nosotros, de alguna manera, cuando ustedes ven, hay distintas formas de que se manifieste el acto administrativo. Puede pasar el acto como el hecho. Supongamos el ejemplo que está y que se lo planteé en el material que les di a ustedes. Un acto administrativo es que un policía vaya y los detenga y le diga, usted está detenido porque tiene una orden, y los lleve y los arreste. Otra situación es que directamente un policía los aprenda y los lleve a la comisaría, y ese es un hecho. No les manifestó, lo llevó, ustedes no saben por qué, pero lo llevó a la comisaría. Estamos en presencia de un hecho, un oficial que hizo algo sin manifestar cuál era la intención. Otro de los ejemplos son las señales viales también, que de alguna manera dicen reduzca la velocidad o al límite de velocidad. De alguna forma, si nosotros vamos en la ruta y pasamos el límite de velocidad, automáticamente estamos expuestos a que nos ocasione que nos puedan sancionar con una multa, que hoy es lo que pasa a través de las multas que vienen fotográficas. Ponen los cartelitos, uno se excede y de alguna manera, al excederse, está rompiendo la indicación de un acto administrativo que está manifestado a través de signos. Bueno, sí. Cuando se realiza el acto, puede ser oral, escrito o con seña, porque sí, no necesariamente tiene que haber algo
escrito para que se realice una orden o el acto. O sea, ahí eso es lo que lo termina la manifestación del acto puede ser de forma oral, escrita o por signos, sí. Supongamos el caso del policía que está deteniendo el tráfico, pero siempre tiene que ser, alguien que tenga competencia. ¿Qué pasa si vos ponés a un enfermero a que quiera dirigir el tránsito? No pasa por encima. Bárbaro. Es un empleado del Estado, lo sacaste de un hospital, pero no es un oficial de tránsito o no es un oficial que tiene la competencia para determinar de que suceda un hecho. O sea, siempre que el acto se va a manifestar, tiene que estar realizado por alguien que tenga la competencia para dictarlo. El primer elemento que leímos en la lista, competencia. Después te dice que tiene que tener una causa. Después de la causa, que es el elemento, que el que está dirigiendo o el que está cortando el tránsito es porque tiene un elemento. Supongamos hoy en estos tiempos en donde las inundaciones se están cortando ruta. Vos tenés un oficial de tránsito que te hace señal de parar, el stop es porque no te deja y él tiene una causa. Está parando el tráfico porque algo está pasando. Y si después te da la señal de avanzar, es porque podés avanzar y esto es a través de un hecho. ¿Qué pasa si te da señal de stop, de parar y no cumplís? Entonces, indudablemente, de que se activan para que de alguna manera se cumplan las órdenes, las potestad sancionatoria que habrá que ver en el momento cuál es la que tiene a mano ese oficial que está a cargo de ese corte de ruta o de esa situación. Y aparece la causa. Y aparece. Después que tenemos, como les decía, tienen efectos jurídicos esas manifestaciones. Así que, a diferencia de lo que puede ser un simple hecho, acá podríamos decirle, esto es un simple hecho, que yo me pare acá en el aula y vaya a ver la computadora qué es lo que estaban haciendo, es un hecho administrativo, pero no tiene consecuencias jurídicas. No deja de ser un hecho. Que ustedes estén en el aula y que estén capacitándose no deja de ser un hecho jurídico. No tiene consecuencias porque no están haciendo nada que traiga un efecto posterior que pueda ser juzgado como jurídico. Si después entran a los sillazos ahí adentro, es probable que sí. Lo mismo que si uno quisiera traer una guardia del ejército. Si vos te querés pasar, bueno, ahí. Porque te dice stop primero. Sí, están haciendo. Bueno, cuando vos en el libro hablabas de los elementos del acto administrativo, decía que los nombré hoy, la competencia, la voluntad, el objeto y la forma. En cuanto a forma, ¿a qué se refiere específicamente? Precisamente, vamos a ver que de última cada una de las formas rigurosamente tiene que cumplirse porque si estamos en un camino y en una señal, las señales están delimitadas, cuáles son las que están aprobadas para regir el tránsito. Vos tenés señales que ya están aprobadas. A través de una ley vos decís, los carteles que te ponen en la ruta están aprobados por una ley de tránsito. Vos, en lo que es el tema de la forma, respecto de que cómo hacer una señal para parar, para hacer que avance y todo lo demás, también es una señal que es entendible. Y respecto de lo que son los actos administrativos que son por escrito, generalmente cada uno de los actos tiene una forma determinada para garantizar que se cumplen con todos los requisitos. Por eso decimos la resolución, visto, considerando, resuelve. Entonces, una resolución, si no tiene esos tres elementos, indudablemente que tiene ahí, ¿cuál sería un vicio de qué sería, Gago? El machete de Darío es un vicio de forma, dice, así que... ¡Qué bien! Vicio de forma, muy bien. Exactamente, estaríamos ante un vicio de forma. O sea, le estaría faltando uno de los elementos necesarios a ese. Y vamos a este. Supongamos de que resulta de que ganás el concurso. Y resulta de que cuando te notifican del concurso que vos te querías presentar, ponen mal tu apellido y tu DNI. Decime, ese acto, ¿qué característica tendría respecto de los vicios? No, y ¿existe de forma?
Nulo, anulable. Ese acto se podría modificar, se podría rectificar. Y sí, digo yo. Yo voy a tratar que modifique. Bueno, volvemos a esto. Es lo mismo que si te ponen a vos mal los datos y posteriormente ese acto de alguna manera está teniendo un vicio, pero no significa que a través de lo que es la voluntad y la causa esté errado. Simplemente se erró en lo que es un dato, pero no es que en el concurso sí lo ganaste y sí de alguna manera existía la vacante para que vos llegaras a ese cargo. Por lo cual el elemento es salvable, por lo cual no es nulo de nulidad absoluta. Pues a lo que le llama nula. Es una nulidad relativa. Relativa, exactamente. ¿Podría ser de imprecisión? Es una nulidad relativa. Me está incorporando términos. Doy un ejemplo. A mí, en el caso mío, cuando tuve que ir a retirar el título que ya había hecho, o sea, terminé bien todo, si bien la acción estaba bien hecha, pero el título cuando me entregaron tenía otro número de documento. Bueno. O sea que lo anularon, pero bueno. Lleva un tiempo. Llevó un tiempo para que lo vuelvan a... Bueno, acá el compañero cita un ejemplo. Tuvo que un problema respecto de que cuando le otorgan el título secundario, en donde estaba todo bien y lo que tenía error era en el documento. Y fíjense en cómo es el tema de la norma, que tuvo que pedir que se modifique y llevó tiempo porque hubo que ratificar actos administrativos, de alguna manera, para que el acto cobre vigencia y esté en orden de acuerdo a los datos originales de la persona que de alguna manera tenía ese derecho para estar en esa posición. Ahora, distinto sería, y estaríamos hablando de otro vicio, si vos no hubieras ganado el concurso y si te hubieran puesto los datos. Suponete que vos en el orden de prioridad hubieras estado en segundo término y te ponen como ganador. ¿Ahí en qué estaríamos? ¿Cómo sería el acto? Ahí sería Nulo. Nulidad absoluta. Acá los compañeros dicen que es de nulidad absoluta, dice. ¿Vos qué decís? Me callo la boca. No abre acá el microfonista, pero es nulo. Es nulo. Es un acto que de alguna manera... No, yo no voy a decir, voy a cerrar la boca. Bueno. Cuando es anulabilidad, no nulabilidad, está nulidad, nulidad relativa y anulabilidad. Bueno, ahí cuando ustedes lo ven, generalmente la cuestión de la anulabilidad se da en sede judicial porque de alguna forma, primero, el acto se presume el acto administrativo por sí, para que exista un orden jurídico, los actos se presumen legítimos, o sea, entran en vigencia por esa presunción que tienen. De alguna manera, como el acto se presume válido y tiene efectos inmediatos, por eso es que se les notifica a cada persona sobre los actos para que, de alguna manera, si entienden de que los perjudica, tienen los plazos para hacer las acciones. Pero en sí el acto comienza a producir efecto. O sea, y depende del tipo de daño que el acto administrativo ocasione, depende quién sea el que tome, porque esto que decíamos, ¿qué pasa si vos estás denunciando que el acto administrativo tiene un vicio que te ocasiona un daño a vos y te lo ratifica quien lo dicta, te lo ratifica el Consejo Directivo y te lo ratifica el Consejo Superior? Entonces la anulabilidad solamente puede venir a través de la justicia, que entienda, porque vos tendrás que haber fundamentado cuál es el vicio que afecta al acto, porque vas a tener que decir cuál es el vicio y la calidad del vicio que tiene para que ese acto sea anulable. Si el juez considera de que la causa es tan grave de lo que estás denunciando para que ese acto no tenga vigencia, lo va a anular. Bueno, seguimos con el tema. Leemos desde aquí todos los requisitos que tiene que tener un acto administrativo. ¿Sigo yo? Siga el que quiera. Objeto. C. El objeto debe ser cierto y física. Físicamente posible.
No, física y jurídicamente posible debe decidir todas las peticiones formuladas, pero puede involucrar otras no propuestas, previa audiencia del interesado y siempre que ello no afecte derechos adquiridos. Bueno, vamos con la lectura. ¿Qué entienden por lo que define el compañero? Material y jurídicamente posible. La primera cuestión es que de última, ¿qué pasa si, al que está en compra lo mandan a comprar, qué sé yo? Sí, o supongamos un televisor blanco y negro, que ya no están en existencia, quieren salir de alguna manera con una compra. Materialmente, el acto jurídico va a revestir todos los caracteres porque va a estar llamado como corresponde, pero puede ser que haya una imposibilidad material, salvo que haya alguien que tenga en algún depósito estos tipos de televisores o algún material. Lo que se quiere decir con esto es que cuando se dice que tiene que ser materialmente y jurídicamente posible, lo primero es que de alguna manera físicamente debe existir lo que se va a realizar, y lo segundo es que no tiene que ser ilícito. O sea, que no vaya en contra de las normas. Supongamos, si tenemos que llamar a una licitación privada y se aplica el criterio para una compra en el sentido con una licitación pública, la pública con la privada, ¿qué es lo que pasaría? ¿No puede convivir una pública con una privada? ¿O es pública o es privada? Por eso, ¿qué pasa si está mal llamada? ¿Qué puede pasar con respecto a los terceros que pueden hacer con ese acto? Suponte, vos por el monto tenías que llamar a la pública y llamaste a privada y se te presentó gente con la privada. Y la pública tiene otro requisito, porque el monto es mayor, los requisitos de la administración son mayores, te pide que tengas publicación en el boletín oficial, además de la publicación en los diarios, porque hay un interés de la administración que sea conocido por todos. Es diferente porque hay, indudablemente, otros requisitos que se le agregan a un mismo acto que estamos hablando de comprar o de realizar nada más que el gasto del presupuesto de la nación. Ahora, para cada uno de los gastos se van poniendo diferentes requisitos. Entonces, vemos que el acto administrativo es la compra, pero depende los montos, es que se ponen y se establecen requisitos. Esos son los requisitos esenciales que le dan la validez a la forma. Entonces, si de última, por el monto, tenemos que llamar a una licitación pública, tiene que ir con los requisitos que se establecen para la licitación pública. O sea que lo que podríamos decir que tiene que ser lícito, tiene que ser preciso y tiene que ser posible física y jurídicamente. Exactamente, es así. No podríamos estar haciendo un acto administrativo sobre algo que materialmente no se puede realizar, no se puede comprar o no existe. Y también pasaría lo mismo si nosotros vamos en contra de lo que es lo que la normatividad establece o directamente cumplimos con algún ilícito. ¿Se entiende este punto? Por ejemplo, la municipalidad... Se relaciona también con, o sea, está relacionado con las cuestiones que surgen de la motivación, entonces. Sí, la motivación tiene que ser que vos, para llegar al requisito de la licitación de una obra pública, es que tenés la necesidad de realizar una compra de un monto determinado y contar con un presupuesto que tenés para llevarlo adelante. O sea, tenés que tener los elementos motivadores para llegar a ese tipo de actos, ¿sí? Lo que pasa es que ahí ves que la ley te está diciendo y te está marcando los pasos para que vos de alguna forma cumpla con ese requisito. Porque podría ser un acto administrativo, vos decís, bueno, ¿quiénes son los que tienen que firmarlo? Y generalmente, si los que están en las facultades saben de que las obras que se llevaron adelante en la facultad fueron firmadas por el rector de la universidad.
Sí, al mismo tiempo respalda que el motivo, digamos, sea real y necesario para la facultad, no llamar una licitación, como en algunos casos pasa, de que la llamás por una de dos, porque tenés un dinero sobrante y no sabes dónde ubicarlo. Sí. O bueno. Bueno, sería, por eso que ahí después vamos, porque por eso, cuando se establecen los requisitos, posteriormente a cada uno de los requisitos salen el tema de los vicios y cómo puede ser atacado el acto administrativo. O sea, por eso que esencialmente el acto administrativo debe contar con estos requisitos para que, de no estar cumplido de acuerdo con lo que establece la ley, puedan ser atacados. ¿Por quiénes? Porque indudablemente por todos aquellos que entiendan que han sido perjudicados por el acto. En una licitación de una obra pública puede haber empresas que digan, yo no me enteré, no lo publicaron, no hicieron. Es así de simple. Si vos tenías que hacer una licitación privada, hiciste una compra directa, te va a pasar exactamente lo mismo. Y doy el ejemplo en compra que el que me parece más claro. Sí, escucho. No, yo, a ver, pensando en un ejemplo, ¿no? Si se realiza el director de recursos humanos por pedido de la decana hace un llamado a concurso y en la especificación del llamado a concurso omite poner el temario del llamado a concurso. O sea, llama a concurso a la categoría, pues nombra la categoría, nombra, o por ejemplo, en lugar del temario, no pone los nombres de los que van a formar parte del jurado. Más por el lado del temario, me implicaría a mí de que sin tener conocimiento del temario, ¿cómo podría rendir un concurso? ¿Es una condición, un objeto? ¿Puede entrar como un ejemplo o no? Podría llegar, en estos momentos creo que hay una modificación al convenio colectivo de trabajo que es la que se está aprobando y que va a salir publicada, en donde precisamente tiene que ser parte integrante de lo que es el llamado a concurso el temario, y que indudablemente el jurado se tiene que ajustar al temario convocado por la resolución. Por eso lo traje a colación, porque es algo que sale ahora en el nuevo convenio, una de las modificaciones del nuevo convenio que antes no tenía esa instancia. Perfecto, porque ¿cuál es el tema? Generalmente cuando vamos, y esto volvemos a lo que es la cuestión de la competencia, supongamos que de alguna forma se está llamando a un área específica. Las áreas dentro de lo que es la actividad no docente están reguladas todas por la resolución 565. Si la vemos, están reguladas desde lo que es las direcciones generales hasta las categorías a nivel de departamento. Llegaron a departamento. Entonces, cada una de lo que puede ser un llamado a jefatura, indudablemente que tiene asignado cuáles son las funciones y misiones, y de alguna manera dentro de esas misiones y funciones hay una normatividad operativa imperante en ese sector, que indudablemente que el examen tiene que responder a que se esté citando a esa reglamentación. Si te están preguntando en recursos humanos sobre el reglamento, porque es un reglamento de estudio, no va. ¿Me entendés? Estaríamos fuera de lo que es el contexto. Bueno, si te están preguntando sobre la ley de presupuesto en recursos humanos, tampoco iría. Es una ley, vos decís, no iría. Bueno, para que todas estas cuestiones hayan sido limadas, fíjate vos cómo es el interés que se ha puesto de manifiesto, en donde de alguna forma la norma cada vez está más específica. O sea, ahora el reglamento de concurso te lleva a que vos tengas que hacer el llamado, publiques el temario y que los jurados se atengan a lo que se puso en el temario. Y como te decía, a posteriori de lo que se ponga en vigencia, cuando se ponga en vigencia el nuevo convenio colectivo de trabajo, si alguien de alguna manera se ve afectado porque no se cumplió con este requisito, sí va a poder impugnar. Ahora te diría que podría citarlo, pero hay una cuestión en donde el convenio colectivo de trabajo actualmente te dice que ante una cuestión en donde vos hagas una objeción a lo que te tomaron, se reúne el jurado de concurso y si ratifican el dictamen, ya no hay posibilidad de reclamo alguno. Sí, obvio.
Obvio, a lo que yo iba es que, como usted decía, cada vez se está ajustando más a la normativa, por ejemplo, el procedimiento para concurso, porque si vemos lo que son las modificatorias que se tuvieron en el nuevo convenio colectivo de trabajo, la mayoría de los artículos que se han tocado son de reglamentación de concurso. Sí. Porque es como que se van ajustando más a las normativas y yo creo que en un llamado a concurso, como un acto administrativo, están bien diferenciados lo que es la competencia, el objeto, los requisitos, la finalidad que tiene, la motivación y el procedimiento. Si ponemos en contexto, digamos, podemos dividirlo en todas esas partes y lo mismo con una resolución, porque se tienen que ajustar a todos los principios como para que pueda ser una reglamentación normativa. Sin duda, sin duda. Lo que pasa que, a ver, en el contexto yo creo que los reglamentos de concurso que están en vigencia a través del convenio colectivo de trabajo y que no dejan de ser de alguna manera parte de lo que eran los concursos que ya estaban a través del régimen general, que pasaron y se modificaron. Hay algunas cuestiones que tienen que ver como lo que pasa en estos momentos. Un concurso en lo que era una categoría inicial, anteriormente era de antecedente y oposición, con una variable en donde se tomaba hasta cierto punto el antecedente y se le daba mayor puntaje a lo que era la oposición. En la actualidad, una categoría inicial es 100% oposición. Se le da mucha más prioridad a lo que es el examen que a lo que puede ser el antecedente que trae una persona. La cuestión analizada es que la administración entiende de que es mejor aquel que rinde el mejor examen y no aquel que tiene más antecedente. Este es el criterio imperante hoy. Se toman en cuenta más las aptitudes que los antecedentes. Sí, o sea, volvemos a esto, no lo es así cuando el concurso empieza a ser en la carrera, en donde sí cada curso, cada una de las categorías que tienen, empiezan a pesar en lo que es el numérico que va a parte de los antecedentes. Entonces, son distintas situaciones y como vemos, así como lo planteábamos en compra, también hay una regla que se instituye dentro de los concursos para regular cómo debe analizarse cada uno de los participantes de acuerdo a lo que es el rendimiento, en lo que hace a los antecedentes y a la oposición. Pero seguimos, avanzamos con los requisitos. ¿Quedó claro el requisito que estábamos hablando? Vamos con el siguiente. ¿Quién lee? Procedimiento. Procedimiento. Sí. Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos de ordenamiento jurídico, sin perjuicio de lo que establezcan otras normas especiales, considerándose también esencial el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico cuando el acto pudiera afectar derechos subjetivos e intereses legítimos. Bueno, ¿qué entienden por esto, muchachos? Es fundamental también este requisito porque plantea que el acto administrativo debe estar y debe ser llevado de acuerdo a una normatividad. Estamos hablando, supongamos, del acto administrativo de compra o el acto administrativo de concurso. Como decíamos, no se puede llamar y hacer el acto administrativo si no cumple con cada uno de los requisitos que establece el reglamento de concurso. Si no tenés crédito, si no tenés la vacante. No se puede llamar de alguna manera a una compra si no se tiene de alguna manera definido cuál es la necesidad y si se tiene crédito y cuál es, dentro de lo que es el régimen de compra, cuál va a ser la modalidad que se va a aplicar. Si va a ser compra directa, licitación privada o licitación pública. Entonces, ¿qué nos dice esto? Y a posteriori, después dice de que es necesario que el acto también cumpla con el requisito de tener el informe de los servicios jurídicos de asesoramiento cuando lesionen intereses o derechos subjetivos. Y ahí, ¿a qué estamos hablando en esta etapa? Acá estamos hablando en la etapa en donde para que un acto posterior, y esto generalmente es cuando ya hubo un reclamo, supongamos que de alguna manera se presentó alguien que tenía que en la compra
o no fue invitado o que de alguna manera entiende de que el acto fue mal llamado, entonces va a hacer un recurso, va a pedir, va a tratar de apelar esa resolución, y para que el acto posterior que se dicte, ya sea ratificando o rectificando el acto administrativo, va a necesitar de un dictamen jurídico al respecto. Si ese acto administrativo no tuviera en cuenta el dictamen de la parte jurídica, indudablemente de que vamos a caer con que va a contener un vicio. ¿Se entiende? Lo volvemos a leer. Antes de su emisión Procedimiento. Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico, sin perjuicio de lo que establezcan otras normas especiales. Considérese también esencial el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico cuando el acto pudiera afectar derechos subjetivos e intereses legítimos. Bueno, ejemplo, muchachos, ¿qué me cuentan de del tema del procedimiento? O le voy a preguntar acá a Regional qué es lo que entienden por esta definición y por este elemento del acto administrativo. Si podemos seguir con el ejemplo del tema del llamado a concurso. Sí, ¿cómo no? El procedimiento del llamado a concurso. Acá sería cuáles son las normativas o reglas que se deben cumplir para poder realizar el acto administrativo. O sea, nosotros tenemos en el convenio colectivo de trabajo, que sería nuestra normativa, cuáles son los plazos para llamar al concurso, cuántos días de publicación tiene que tener el mismo, cuántos miembros va a componer el jurado, cuáles son los nombres de los miembros del jurado, cuáles van a ser los suplentes, el día que se va a realizar el concurso, la cantidad de días que tienen como para poder inscribirse en el concurso, tienen una cierta cantidad de días, y después la cantidad de días, o sea, las 48 horas que tiene el jurado para poder expedirse en cuanto a lo que fue el concurso, y todo lo que es la normativa de impugnación o rectificación que pueda haber a través de un concurso. Perfecto. Esa es la parte del procedimiento. Y suponte que de última, ¿en qué caso se te ocurre a vos que podría ser necesario que después de cumplido ese procedimiento haya un dictamen de los órganos de asesoramiento jurídico? Y en el caso de que alguno de los intervinientes o participantes del concurso promueva algún tipo de nulidad por algún motivo específico posterior a lo que fue llamado al mismo, o sea, que esté dentro de lo que es el ámbito legal y que pueda ingerir de que eso cumpla una instancia normativa para rever ese llamado concurso. O sea, si él lo quiere impugnar porque dice que el otro sabía menos que él, como había dado el compañero Gabo la otra vez el ejemplo, no existe. Ahora, si él puede justificar de que uno de los miembros del jurado tenía algún problema específico con él posterior al concurso y que pueda haber implicado que él haya perdido el concurso, bueno, un procedimiento administrativo para poder llegar hasta del Consejo Directivo, hasta llegar al Consejo Superior y que pueda dictaminar si es nulo o no el llamado a concurso. Muy bien, Resistencia, el ejemplo. Vamos por otra. Antes de eso, digamos, ¿qué pasa si en el llamado al concurso hay ciertos requerimientos, requisitos que en un, digamos, potencial de 10 personas, candidatos, ya excluyen a 5 por meter un requisito extra, digamos? A ver, te voy a explicar. Los requisitos son los que establece la reglamentación. No podría haber requisitos que no estén contemplados dentro del reglamento de concurso.
Claro, no podría presentarse una persona que no esté en planta permanente, sería uno de los requisitos a concursar. Supongamos, por eso digo, cuando se llama, y ahí estaríamos en el caso de que alguien podría incurrir que el acto está viciado, si alguien pone más requisitos de lo que ya establece el propio reglamento de concurso. O sea, si, a ver, supongamos que estamos llamando a un cargo administrativo y se pide que tenga título de contador público. Por eso, vos podrías ponerlo como tenés una... Se podría poner como un requisito deseable, deseable, como deseable un requisito, pero que de última es deseable, porque sería bueno para la parte contable que sea contador, pero que no sea exigible. Si ponemos en el requisito de que es exigible cuando no lo solicita así el reglamento de concurso, indudablemente de que el acto está viciado. Por eso, para la contestación de la observación que nos hace Resistencia, es de que nadie puede poner más requisitos, y por eso que cuando estamos hablando precisamente de procedimiento, ya las propias normas se encargan de decir cuáles son los que regulan esa actividad. Así que, si tenemos que llamar a un concurso para planta permanente, todos tenemos que ser de planta permanente. Si de alguna manera tiene el requisito para hacer en la parte administrativa, el título secundario es lo que nos van a pedir. Y así van a ser la serie de requisitos que se van a ir pidiendo, pero no se podrían agregar. Sí podrían estar en un anexo como deseable, pero no tendría que ser excluyente. ¿Está respondida la pregunta, Resistencia, con esto? Sí, perfecto. Puedo poner un ejemplo por ahí para ampliar que fue un hecho que aconteció acá, de un llamado a concurso del área técnica. Yo estaba como jurado en el concurso y se presentaron distintos no docentes de planta permanente, pero de los cuales había 3 que tenían antecedentes técnicos y 2 que eran administrativos de la facultad. Y ambos administrativos objetaron el puntaje del jurado porque ellos alegaban de que no tenían conocimientos técnicos para poder concursar. Bueno, ahí por ejemplo, ahí tenemos un claro ejemplo de que no hay ningún vicio dentro del administrativo del concurso, porque en realidad están pidiendo algo que ellos estaba publicado, tuvieron tiempo de tener el antecedente de dónde se iban a inscribir y para qué se iban a inscribir. Claro, perfecto, el ejemplo está bien dado. O sea, el personal administrativo de alguna manera pudo concursar y va a tener una calificación diferente respecto de lo que es específicamente el llamado, porque si se llama técnico, aquellos que son técnicos y estén en la especialidad van a recibir un puntaje diferente en lo que son los antecedentes, y por supuesto que el examen va a ser técnico. Si el administrativo quiso ir a presentarse y después no puede manifestar el error, su error de desconocer, como un elemento para dar una nulidad. Claro. Esos requisitos que piden en el concurso, en el llamado concurso, ¿se sacan de la función que va a desempeñar? Generalmente los requisitos para el llamado, lo que son formales, en donde te dice que para tal cargo y tal categoría te dice que es necesario que se cumpla con tales requisitos, te lo da el convenio colectivo de trabajo. Ahora, cuando estamos hablando de lo que se está incorporando como el temario generalmente se arma dentro del área que se va a llamar al concurso, porque vos tenés la misión y función desde la dirección y el departamento, y si estás llamando una categoría inferior a departamento, indudablemente que vos estarías llamando con la normatividad imperante dentro de ese departamento. Es la lógica que vos estés llamando con la normatividad que maneja esa área. Supongamos, estás trabajando en la parte de biblioteca, estás trabajando dentro de lo que son las misiones y funciones, en algunas regionales dentro de la dirección académica, o sea que tenés las misiones de la dirección académica, después tenés el departamento de biblioteca, y resulta que estás llamando una categoría, suponte, una 4 o una 5. Entonces, cuando tenés que hacer el temario, lo vas a hacer dentro de los parámetros que establece la dirección en la cual te regís y también el departamento del cual dependés. O sea,
porque estás dentro de un área. O sea, lo que te van a preguntar es lo que corresponde que te pregunten, es el conocimiento que involucra el área donde te desempeñas del trabajo. Sí, la función que va a cumplir. Eso debería ser. Y lo que siempre se pone a los concursos es que tienen, no importa la categoría que se llame, ni el ámbito al cual se llame, es que tienen que tener idea de la normativa, lo que es el estatuto y el convenio colectivo de trabajo, porque es la base sobre la cual se ejecutan los concursos. Sin saber eso, es imposible ir a discutir nada. Muy bien la acotación de Resistencia. Bueno, seguimos con otro requisito, vamos, avanzamos que viernes y estamos enchufadísimos. Motivación, es la que estamos teniendo, es viernes y como dicen, y tu cuerpo lo sabe, así que vamos todavía que falta poco. Deberá ser motivado expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando además los recaudos indicados en el inciso B del presente artículo. El inciso B lo voy a leer. La causa deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable. Bueno, ¿qué entienden ahí? Con el tema de la motivación, cuando dice que de alguna manera tiene que estar motivado. El ejemplo tal vez sería es que yo tengo, para llamar a un concurso, la motivación de que tengo una vacante. Estoy motivado. Y de alguna manera motivado porque tengo tal vez la presentación del gremio no docente que me dice de que debo llamar, de acuerdo a lo establecido en el convenio colectivo de trabajo, dentro de los 10 días de producida la vacante al concurso. Entonces, la autoridad que tiene la competencia, la potestad de llamar al concurso, llama motivado por lo que dice la reglamentación y por el reclamo tal vez hecho, o simplemente porque la reglamentación lo dice. Esa es la motivación. ¿Y cuál va, como dice, y va a tener que tener por objeto la causa, que tiene una vacante y que dice un reglamento que lo tiene que llamar en tal tiempo? Entonces se complementa la motivación con la causa. ¿Se entiende? Ejemplos, las demás regionales, Santa Fe, Córdoba, esas regionales que La Plata, que también estaban en algún momento, La Rioja. Profesor, acá Venado Tuerto. Bueno, nosotros tuvimos la suerte la semana pasada de poder concursar y hablando con esto que se decía del tema del temario, yo cuando fui a ver el temario que me tocaba me había descolocado, porque, bueno, primero todos teníamos por igual el estatuto y el convenio colectivo, todo por igual. Y, bueno, yo concursé patrimonio y tenía muchas leyes, muchos decretos y me había descolocado porque no sabía por dónde empezar a estudiar. Hasta que, bueno, después me di cuenta que estudiando el manual de procedimiento, que un manual de procedimiento está hecho con todo eso, con las leyes, con las normativas, con decretos, y que yo lo tenía que aplicar a las actividades que hacía yo diariamente. No estudiarme bien el decreto y cosas, sí, saberlo citar, pero estaba todo basado en lo que yo hacía cotidianamente. Después leyendo bien el manual de procedimiento, todo, me di cuenta que era en base a eso, a todo el manual de procedimiento. Pero que el temario estaba bien. Yo primero me había asustado porque digo, ¿cómo estudio? Digo, la ley de contabilidad, que era un montón, pero bueno, digo, era en base a patrimonio, no todo en general. Bueno, por lo que manifiesta la compañera, muchas veces nos pasa de que cuando entramos a trabajar, primero lo que adquirimos es el conocimiento sobre el procedimiento. Entonces, nos sentamos y nos ponemos en el lugar y nos enseñan cómo se viene haciendo y no nos damos cuenta, que lo dijimos desde el principio en la primera clase, de que todo lo que realizamos responde a un normativismo imperante que tenemos para cada una de las funciones. No es que de última es caprichoso que se lleve un libro en tesorería, un libro en contable y un libro en rendiciones de cuenta, sino que lo exige la ley. Tal vez para aquel que viene y que lo ponen a hacer no entiende de que de última atrás tiene que cumplir con los requisitos establecidos. Y que es más, un sistema informático como es el contable cumple con los requisitos y las exigencias que establece la ley. Entonces, tal vez
cuando, como vos decís, primero estás viendo que estás cumpliendo con la función y te encontrás que todavía no hiciste el repaso por cuáles son las normativas que rigen tu actividad. Y esto fue lo que te pasó. Te reencontraste con lo que estás haciendo en la práctica, está reflejado en el manual de procedimiento con todas las normas que regulan esa actividad. Claro, tal cual. Yo ya venía haciendo la actividad, pero nunca supe cuál era las normativas, los decretos de las cosas. Después cuando entré a leer los decretos, con lo que decía el manual de procedimiento, era lo que yo hacía cotidianamente. Nada más que no sabía que estaba regido por un decreto o por una ley. Por una ley. Ahora bueno, ya lo sé. Felicitaciones por el reencuentro con el derecho. Gracias. Bueno, seguimos con... No sé qué decir que ganó el concurso. Claro. Sí. Bueno, felicitaciones. Gracias. Bueno, por dos cosas, por reencontrarse con el derecho y también por haber accedido a la categoría. Pero todos tendríamos que ver que de alguna manera esto es el comentario, por eso de alguna forma en este término de estas clases que he estado con ustedes, he tratado de hacerles ver de que precisamente al principio cuando todos entramos pensamos que este trabajo que hacemos es mecánico, que es algo que se hace porque se tiene que hacer así y no importa. Y no es así. Hay normas que van cambiando. Fijémonos tal vez con la gente que tiene que ver con el área de recursos humanos. Anteriormente, el área de recursos humanos tenía que verificar datos que tenían que ver con las declaraciones juradas de todos aquellos que trabajaban en relación de dependencia con la facultad para ver si accedían o no a la asignación familiar. ¿Por qué? Porque en principio las asignaciones familiares se cobraban por todo el mundo. Posteriormente hubo una medida del gobierno que puso topes en donde de acuerdo a los montos que tenían aquellas personas, de acuerdo a la categoría o de acuerdo a la cantidad de trabajo que tenían, podían cobrar o no. Y se medía el grupo familiar. Posteriormente, eso desapareció. Ahora lo lleva a la asignación familiar, la paga ANSES. Es un trabajo que antes era metódico, que se fue modificando y ahora desapareció del área. Eso no significa que de alguna manera, cuando hay que realizar algunas cuestiones como son la licencia por maternidad, están involucrados actos administrativos que dicen que tienen que ser dictados por la facultad para que se pueda otorgar esa licencia que después la paga ANSES. Y es muy importante que se haga como corresponde para que esa persona que después va y reclama ANSES pueda cobrar la asignación por maternidad por tener los actos administrativos correspondientes. Pero fíjense, cuestiones que parecían que se hacían porque sí, tienen un respaldo normativo que de alguna manera indica cómo se deben hacer o cómo se deben realizar las funciones. Bueno, qué decirles de ahora, en este tiempo, que ha habido modificaciones en el reglamento de estudio. También cambian algunas situaciones que anteriormente estaban reguladas de una forma y hoy se ven de otra. Bueno, hablamos de la motivación, de alguna manera la motivación está relacionada con el tema de la causa. Hacemos un repaso, seguimos con el tema de las características. Finalidad. La finalidad. F. Habrá de cumplirse con la finalidad que resulte de las normas que otorgan las facultades pertinentes del órgano emisor, sin poder perseguir encubiertamente otros fines, públicos o privados, distintos de los que justifican el acto, su causa y objeto. Las medidas que el acto involucre deben ser proporcionalmente adecuadas a aquella finalidad. Bueno, vamos con el tema de la finalidad y traten de responder, chicos, qué entienden cada una de las regionales, porque es interesante que hoy se vayan con todos estos conceptos bien claritos. ¿Qué responde este requisito de finalidad? Y ahí le tengo que dar pie a Gago, porque de última, si no se cumple con la finalidad, ¿qué estaríamos incurriendo en qué? Vicio. Un ejemplo puede ser, tomándolo a Gago, y si nos retrotraemos al viejo mérito de haber subido a la antena,
conocido por todos, sobre todo por los compañeros ahí de Paraná. O sea, la finalidad del trabajo que debían realizar tenía que ser un personal idóneo, pero supongamos que esa contratación que tenía que hacerse externa la realizaba el secretario administrativo a una empresa de la cual es propietario. Exactamente. Cuando estamos hablando de la finalidad, estamos precisamente buscando que el acto administrativo tiene que cumplir con cada uno de los requisitos, y lo que no tiene que esconder es que este vaya en contra de las finalidades propias de la actividad que realizamos. Supongamos, ¿qué pasa si en la facultad compran una cosechadora? Sacan una licitación, todo está bien, está todo perfecto, pero resulta que se compran una cosechadora. Resulta que, ¿para qué? Pero la compraron, tenían la plata, el acto administrativo se realizó como correspondía, se llamó a todo el mundo, participó. Y después decimos, ¿y para qué queríamos la cosechadora? ¿En qué estaríamos ahí? Bueno, entonces, indudablemente que la finalidad no fue precisamente cumplir con los objetivos que tiene adelante la administración, el objetivo de la entidad que lo lleva adelante. Si me dijeran de que estamos en una facultad que tiene ingeniería o agronomía, tal vez correspondería que esa máquina esté ahí. Pero si estamos dando sistema o electrónica, que compremos, o sea, una máquina, bueno, ahí es donde de alguna manera vemos que pueden estar intereses detrás de la compra, intereses en comprar porque, como decía un compañero, me sobró la plata y tengo que comprarlo, no se cumple y estaríamos en presencia de un vicio que no se cumple con la finalidad del acto administrativo. Hubo un caso muy conocido, capaz alguno lo recuerda, de un consejo deliberante que llamó una licitación en un momento, esto se descubre luego, donde había, qué sé yo, la compra de 50 cajas de champán, hicieron una licitación para la fiesta de fin de año, para festejar ellos. Bueno. Y bueno, luego saltó, ¿no? Bueno, ahí se dan cuenta, de alguna manera, cómo empiezan a los ejemplos a ser clarificadores respecto de lo que es, por qué tiene que haber una finalidad y tiene que cumplir con el objeto de la actividad administrativa que se lleva adelante para los fines para los cuales está creado. Entonces va a estar todo bien si estamos comprando los elementos, los insumos para llevar adelante la actividad administrativa de apoyo, para la actividad de investigación, para la actividad de los laboratorios. Pero si de alguna manera después con ese presupuesto nos caemos con que terminamos, qué sé yo, haciendo o comprando un espacio televisivo, iba a decir, ¿para qué? Para llevar a chicos que toquen la guitarra y se expresen en que la universidad está presente en un espacio, iba a decir, estamos gastando presupuesto haciendo cultura cuando tenemos necesidad en otras áreas. Bueno, la finalidad de alguna manera tiene también una de las cuestiones que, si es impugnada, va a tener que ser evaluada y tal vez llegue a ser una decisión anulable posteriormente por un juez. Seguimos con los requisitos, o algún ejemplo otro más que tengan por ahí. Resistencia viene bien con el tema de los ejemplos. Y hoy parece que somos Resistencia, Venado Tuerto y Paraná, no hay más. No, en La Plata había un chico nada más y después quedó vacío. San Francisco se me quedó. San Francisco tampoco se fue, bueno. Sigamos, avanzamos chicos, vamos. Los presentes después tienen nota de compensación, ¿no? Vamos. Forma, artículo 8. El acto administrativo se manifestará expresamente y por escrito. Indicará el lugar y fecha en que se lo dicta y contendrá la firma de la autoridad bueno que lo emite.
solo por excepción y si las circunstancias lo permitieren, podrá utilizarse una forma distinta. Bueno, la ley de procedimiento administrativo es clara y pide que el acto sea por escrito, firmado por la autoridad competente, y dice que si las circunstancias lo acreditaran podría hacerse uso de otro modo. Pero generalmente la forma, y esto tiene también que ver con el tema de las cuestiones que hacen a la parte normativa del derecho romano, a lo que es el derecho civil, generalmente las formas adquieren validez y depende el tipo de bien que esté puesto a consideración, es el tipo de forma que se va a requerir. Supongamos, y fíjense lo importante, o sea, el acto administrativo que tiene por objeto designar un docente es una resolución del Consejo Superior Universitario. O sea, no lo designa el decano, no lo designa el Consejo Directivo, sino que lo designa el Consejo Superior Universitario. Entonces, para que vean la magnitud de la importancia que tiene una designación, es que es el órgano de la universidad más importante luego de la asamblea, es quien tiene que designar un docente. Supongamos, en la vida privada, para lo que es el traslado de un dominio de una propiedad, se necesita la escritura pública. Lo mismo sucede para lo que es un bien mueble, como puede ser una moto o un auto, que por el valor que adquieren estos bienes, son bienes registrables y tienen una forma donde también tienen que ser registrados a través de lo que es cada uno de los centros habilitados que indudablemente hoy pasaron a estar en manos privadas, pero los servicios registrales nos dan garantía de que nuestro... Sí, escucho mucho. No, los registros del automotor. Registro del automotor, te registran moto, auto, también yates, lanchas, depende del valor, es cómo se incorporan. Pero los bienes y esta forma garantizan al propietario y a los terceros. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos con, de alguna manera, en lo que son estos tipos de bienes, con que pueden ocultar vicios, y cuando se llevan estos registros, lo que hacen es proteger a los terceros. Porque si alguien va a comprar algo, supongamos que tenemos que comprar una casa, lo primero que hay que hacer es ver qué es lo que pasa con el título. ¿Qué pasa si uno compra una casa de buena fe y resulta que el que nos vende es parte de una sucesión y no la sucesión? ¿Qué pasa si la casa tiene una hipoteca? ¿Qué pasa si compramos una moto que está embargada? O sea, las formas se establecen para que los registros, cada vez que uno necesite la información sobre el bien, de alguna manera nos manifieste y sea un recaudo para tenerlo en cuenta. Muchas veces hay gente que compra sin importarle en qué condición compra. ¿Eso qué hace? Que después no se le habilite la acción. Porque muchas veces el que compra algo sin haber tomado los recaudos, que es lo que sucedía en el registro, está comprando algo que sabe que no está bien, que está flojito, como quien dice, de papeles. Y después, si pretende tener el derecho, hubiera tenido que hacer las cosas como corresponde, haber solicitado que se emitan por parte de los registros en qué estado se encontraba el bien. En el acto administrativo... Sí, perdón. No, un ejemplo podría ser en lo que es en el ámbito de la facultad y en el ámbito de la vida diaria, el proceso jubilatorio. Cuando uno acá en la facultad se va a jubilar, hay una instancia normativa que tiene que cumplimentar una cierta cantidad de años de aporte más una cierta cantidad de años de edad, por lo cual puede haber cumplido la edad de la facultad para jubilarse. Recursos Humanos tiene que pedir al ANSES a ver si tiene la cantidad de años aportados como para poder acogerse al beneficio de la jubilación. Exactamente. Cuando hablamos, generalmente el acto administrativo
la ley nos dice que a los 65 años se jubila las personas. A partir de los 64 años hay obligación por parte de la administración de notificar al personal un año antes de que tiene que comenzar con los trámites jubilatorios, y a los 65 años se dicta un acto en donde se le otorga la jubilación. Si la universidad no hubiera realizado la notificación que pide la ley, el agente que no fue notificado puede, al momento de que se le exige que se jubile, decir que recién va a iniciar los trámites jubilatorios y empezar a partir de ahí a correr el tiempo y tener que la universidad correr con ese tiempo extra por no haber cumplido con la notificación que establece la ley un año antes. Bueno, también pasa con el tema de que hoy tenemos un régimen con los docentes en donde tenemos distintas edades. El docente se puede jubilar a los 65 si quiere por el régimen común, o se puede jubilar a los 70 por el régimen docente si tiene los años de servicio frente a alumno para entrar dentro de esa categoría y cobrar, por supuesto, el 82% móvil que se establece a través de estas leyes, haciendo un aporte mayor. Pero, por supuesto, vuelvo a decir, con respecto al tema de las formas son importantes porque esas son las que brindan las garantías. Para cada acto administrativo, para una designación, siempre tiene que estar una resolución que diga que existe y por qué medio se realizó la designación. Entonces, si estamos designados para cumplir con un contrato de locación de obra, bueno, es por un contrato y por un tiempo determinado para que se cumpla con esa situación contractual. Si estamos de alguna manera cumpliendo una función no docente, es porque de última accedimos a la planta permanente, porque después pudimos concursar y sin duda de que cada uno de esos actos va a estar reflejado por una resolución. No podría estar con una nota de un decano o con una nota de un secretario diciendo fulanito de tal tiene tal categoría y con eso alcanza. Si no está la forma, no puede avanzar y no se le puede cumplir con el requisito de darle el alta. Por lo cual la forma también parte de ser un requisito esencial del acto administrativo. O sea, terminó el concurso, se terminó y se pasaron los plazos de impugnación, llega personal, se redacta la resolución, se firma por parte del decano y posteriormente se eleva después a rectorado diciendo quién es el poseedor del cargo. Y esa resolución después va al legajo de la persona. Si eso no existiera, indudablemente de que no estaría perfeccionado el acto. Y el último de los actos, que es el que perfecciona, es la notificación. Porque a partir de la notificación del acto administrativo es donde empiezan a ocurrir los efectos. Y los medios que tiene la administración para notificar son dos: la notificación y la publicación. Depende del tipo de acto, se requiere uno y otro. Entonces, como decíamos, una licitación de obra pública necesita la publicación. Un concurso docente necesita la publicación. Y un acto administrativo que sea una designación de un interinato o la aplicación de una sanción, simplemente necesita que sea notificado el acto a la persona involucrada. Una pregunta, y en el caso de compra así de materiales, ya sea tanto como para limpieza o también se llama así para la compra. Se debe llamar. O sea, cuando es parte de los requisitos de que las compras son parte del gasto que tiene la facultad. Entonces, lo que se hace a través de la partida presupuestaria que se otorga por parte de la universidad, que está nomenclada dentro de lo que es el inciso 2, se llama, se hace el listado de prioridades y se ve, de acuerdo a lo que te dio la universidad para que vos tengas para gastar presupuestariamente, hay una escala, cada regional tiene asignado un monto y dentro de ese monto tiene que ver cuánto gasta para limpieza, para elementos de mantenimiento o para elementos de librería. Se tiene que cumplir con el requisito, depende del monto. Si el monto es inferior a los 75.000 pesos, se llama una compra directa, se invita a participar a diferentes comercios, se hace una hoja de ruta que se tiene que estar firmada, invitando a que participen, a que coticen los elementos que va a comprar la administración, y se dice de que tal día se va a abrir, ¿me entendés?, la oferta. A partir de ahí, todo aquel que quiere presenta un sobre con la oferta o viene el día y la hace. Después, el trámite es que
de todos los que ofertaron pasa a una comisión de evaluación de oferta y se decide a quién se le va a adjudicar. Ahí salió el cartel que se está por cortar. Si querés aclarar. Bueno, notificación es el último de los elementos que hacen que el acto se perfeccione. ¿Queda claro? Bueno, ejemplo, ¿a alguien no lo notificaron de algo? Si a alguien no lo notifican, no pueden hacer que de última se cumpla el efecto. Para los concursos, si sos jurado, te notifican, si sos suplente. ¿Podrían designarlos como jurados de palabra y no notificarlos? No, claro. No. Bueno, entonces cada uno de esos actos tiene que ser notificado y a partir de ahí cumple los efectos. ¿Por qué? Porque si lo notifican y ustedes están de alguna manera diciendo que hay intereses en conflicto, podrían ustedes mismos decir de que no van a participar o después posteriormente los podrían recusar. Estas son las cuestiones que estuvimos viendo. Bueno, se está por terminar la clase. Yo a todos los participantes les tengo que agradecer el aguante que me han hecho. Espero que de alguna forma les haya servido este pantallazo que les quise dar para de alguna manera ponerlo en contexto dentro de lo que es la normatividad imperante dentro de la facultad. Me pareció que solamente hacerles ver el convenio colectivo de trabajo y que leamos qué es lo que dice, esto les iba a servir como una herramienta un poquito más amplia para que pudieran ver en cada una de las cosas que realizan de que indudablemente hay responsabilidades y depende cómo hagamos las cosas, estamos involucrados o no en esas responsabilidades. Y también de que tenemos que saber que hay jerarquía, que hay competencia, que hay formas de pedir las cosas por parte de los jefes, que hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que no corresponden que se hagan. Todo esto dentro de este pantallazo normativo que les traté de brindar en este tiempo. Así que desde aquí le agradezco a cada uno de ustedes la paciencia y, por supuesto, en el transcurso de la semana que viene ya les voy a estar subiendo a la plataforma cuál va a ser la evaluación final y vamos a ver qué es lo que pasa ahí con cómo ustedes han, de alguna manera, asimilado los conocimientos. Muchas gracias, ha sido un gusto, profesor. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gago, ¿cómo vamos? ¿Vamos para el 5? Me parece que voy a tener que hacer uso de un comodín que tengo. Va a ser de unidad. Arreglé solo, pero voy a tener que... Va a estar viciado ese acto. El comodín que tengo es, una de mis hijas es abogada, así que me voy a tener que... Bien ahí. Voy a tener que ir por ese lado. Pero me parece que ahí va a estar viciado el acto, porque no va a ser tu voluntad. Bueno, pero va a ser oculto. No, pero por ejemplo, me quedó algo en el tintero, no sé si hay... en procedimientos... Sí. En procedimiento, cuando yo le puse el ejemplo que podía meter un requisito que eliminaba a la mitad de los posibles participantes, ¿qué pasa si nadie objetó? Eso sigue adelante y nadie... al final, después de un tiempo, ese acto, por más que esté viciado, tiene validez porque nadie lo objetó, lo recusó, lo rechazó. Está perfecto el ejemplo que das. Porque el acto, en principio, como te decía, se considera legítimo y produce efectos. Entonces, los tiempos para que la impugnación se realice están establecidos por la normatividad. Si después esto siguió adelante, hubo un ganador... la etapa para impugnar esos requisitos está en la publicación de la resolución. Si nadie impugna en el momento que está publicado, la resolución va a quedar firme. Y posteriormente nadie va a poder, de alguna manera, recusar eso. O lo que va a hacer que alguna persona va a tener que pedir la anulación de ese concurso porque hay un requisito que no está contemplado dentro de la reglamentación.
Pero si no hay nadie, como vos decís, y pasan cada uno de los pasos que están establecidos en el concurso y hay un ganador, se le hace la resolución y queda firme, el acto de alguna manera está firme porque no hay nadie que entendió de que le producía un daño. Los que tenían la acción no la ejercieron. Correcto, gracias. Entendido. Profe, bueno, lo que le quería decir es que gracias por el hecho de habernos puesto en contexto de lo que es la normativa con lo que es lo racional que hacemos nosotros todos los días, que es una actividad de hacer 7 horas de trabajo y muchas veces no tener el tiempo, no tener la forma, la metodología de decir, de aquí viene. Bueno, la verdad que yo me siento muy orgulloso de lo que ha sido la demostración que han tenido con los trabajos prácticos y de que supieran entender de que no traté de llevarlos a otro terreno que no fuera el que de alguna manera a veces estamos practicando los hechos, pero no lo estamos conociendo, como bien sintetizó la compañera, de que tuvo que pasar por un concurso para darse cuenta de que lo que estaba haciendo estaba normativizado. Entonces, yo lo que traté de demostrarle que estamos con normas que nos regulan y les quise mostrar a ustedes qué es lo que podemos... Your conference is scheduled to end in 2 minutes. Sistema normativo y se terminó. Chau, 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 chau. ¿Lo cortaron o no? No. Deja de grabar. Sí, ya. Bueno. Your conference is now over. Goodbye.